Hola, ¿cómo están? Mi nombre es Aarón. Bienvenidos otra vez a nuestro episodio de Compra Casa en Texas. Yo soy oficial de préstamo o loan officer en inglés y hoy nos vamos a enfocar en un tema muy importante para muchas personas que quieran empezar a invertir en propiedades. Hoy tenemos de invitado a alguien muy experimentado, a un latino emprendedor, ¿verdad? Que tiene ya 8 propiedades a su nombre. Bueno, les presento aquí a nuestro amigo Vicente García. Muchas gracias por acompañarnos. Gracias. Entonces, Vicente, cuéntanos un poco más de usted. Sí, mi nombre es Vicente García. Yo soy agente de real estate, de bienes raíces, por 10 años. Justamente en el mes de mayo acabo de cumplir 10 años. Y antes de empezar de ser agente, empecé a invertir. Tengo 16 años que empecé en la inversión de casas de alquiler en Texas. Y muchos de mis clientes los he ayudado a hacer lo mismo. O sea, ellos me vieron como yo empecé y quisieron empezar a hacer lo mismo. Claro, yo hago de todo, pero es lo que más he hecho y mucho al principio de la carrera de real estate. Ese fue mi comienzo, ¿no? Toda la gente que quería invertir. Excelente. También tenemos a Mari que, aunque ella no lo diga, pero también es inversionista. Ella también tiene experiencia con eso, así que Mari. Yo soy Mari Benson, prestamista también, y yo tengo también casas de inversión. Me fascina este tema y por eso quería invitar a Vicente para que estuviera con nosotros y le explicara a la gente cómo puedes tú también ser inversionista, porque cualquier persona puede ser inversionista. Es interesante, bueno, desde un inicio, ¿no? Lo que usted menciona, dice que lleva 10 años siendo agente, pero lleva 16 años invirtiendo. Que por decir así, su pasión por real estate empezó desde mucho antes de usted sacar su licencia, ¿no? Correcto. Correcto, sí, empecé como, digamos, como fanático y después me hice profesional. Exacto. Algo así. ¿Y qué fue lo que, o sea, hace 16 años, o sea, qué fue lo que le llamó la atención, por decir así, de las inversiones? Sí, de la inversión y es una conversación que yo siempre tengo con mis clientes, ¿no? Siempre una conversación como esta he tenido con mucha gente cuando, especialmente los que nunca han invertido, me dice, ok, ¿cómo empiezo? Es como contar mi historia, ¿no? Claro. Y mira, no es rocket science, como dicen los americanos. O sea, nosotros somos una pareja de inmigrantes, ellos somos de Venezuela, tenemos ya 22 años que llegamos acá y simplemente, bueno, compramos nuestra primera casa en Euless, fue la primera, hace justamente 20 años, cuando mi hija nació, nos mudamos a la casa, ya pasaron 20 años, la casa todavía la tenemos y era una casa que costó en aquel momento $150,000 y esos precios no regresan. Sí, exacto. Y de eso vamos a hablar, ¿no? Los precios que no regresan, las ofertas que no regresan, pero lo pongo porque siempre es importante, ok, wow. O sea, parece, en dinero ha cambiado mucho, pero 20 años no es mucho, o sea, pasa muy rápido, ¿no? Y especialmente si tienen hijos. Pero bueno, pasaron 4 años y nos mudamos a una casa más grande, como lo que hace mucha gente, que ya la familia crece, casa más grande, quiere quizás cambiar las escuelas. Y en ese momento decidimos dejar esa casa como el fondo de la universidad. Esa fue nuestra idea. Ya teníamos 2 niños pequeños. Entonces dijimos, mira, afortunadamente no teníamos que vender la casa para comprar la segunda casa. Y la idea fue, ok, dejemos esa casa como fondo de universidad. Hay gente que invierte en otras cosas, pero esa fue nuestra idea principal. Y así empezamos. Y después pasaron los años y ya fue cuando, empezar el plan de invertir en más propiedades, ya con otro objetivo, con los otros objetivos quizás ya más para un propio fondo de ahorro. Pero el comienzo fue así y yo sé que más adelante vamos a hablar de eso, que es un método muy bueno, ¿no? Claro. Compras una casa, vives en ella y después te mudas y esa casa se convierte en tu primera casa de inversión. Esa es una manera que es muy, muy factible de hacerlo. Claro, y me gusta la manera en cómo usted lo mira hacer porque uno puede empezar a invertir como inversionista sin necesidad de hacer un préstamo de inversión, ¿verdad? Correcto. Porque por decir así, si uno compra su primera casa, ya uno ya está invirtiendo en real estate, ¿verdad? Aunque uno la vaya a ocupar, o sea, ya uno está haciendo su primera inversión. Incluso la segunda casa, uno no necesita dar un 15-20% para comprarla, se hizo el mismo método que usted hizo. Exacto. Ya, entonces uno dice, wow, voy a necesitar un montón de dinero, un montón de capital para poder empezar a invertir en real estate, pero en realidad no se necesita tal vez. Sí, ese método lo puedes repetir muchas veces. Lo único es que hay un momento que la esposa te va a decir no se muda más. Oye, o el esposo. En el caso de mi esposo dice, ya no más. No. Ya no más. Sí, pero empezamos con esa, es una muy buena introducción y responde un poquito el por qué invertir en bienes raíces, ¿verdad? Porque puede ser un fondo, ¿verdad? Otra manera de jubilarse, un fondo de inversiones, ¿verdad? ¿Cuáles otras razones tienes de por qué es importante invertir o por qué invertir en bienes raíces? En general, cuando yo tengo estas conversaciones,
tú puedes invertir en múltiples cosas, en el stock market, tener otro negocio, digamos, que tú inviertas. La ventaja que tiene el real estate o las propiedades de renta, de inversión, son diferentes cosas. Hay 4 maneras de hacer dinero, digamos. La número 1 es el cash flow, que uno llama, ¿no? Que, o sea, tú tienes unos gastos, tienes unos ingresos, tienes unos gastos y al final, idealmente te va a quedar un dinero extra entre la diferencia entre lo que entra y lo que sale, te queda algo. Esa es una manera. Una vez que tú empiezas a hacer los pagos de la casa, en cada pago, y ustedes son los expertos en eso, tú vas pagando algo de la deuda. Entonces tu capital, tu deuda empieza a bajar y el equity empieza a aumentar de esa manera. El equity o la equidad, que uno llama en español. Plusvalía también lo llamo. Y el otro, bueno, pero el otro lado es la plusvalía, que es otra cosa, porque eso es una cosa. O sea, una cosa, la casa, vamos a poner este ejemplo. Tú compraste una casa en $100,000 y diste $20,000 de inicial. Cuando pasa un año, la casa puede valer, digamos, $105,000. Esa es la plusvalía que tú dices, ¿ok? El appreciation que se llama en inglés. Pero ya tu deuda no son 80,000 porque ya tú empezaste a pagar. Entonces ya tu deuda pueden ser 78. Por decir, entonces cuando sacas la diferencia, crece de los dos lados. Claro, uno no ve mucho, bueno, sí lo ves en el estado de cuenta, si tú te metes, ok, cada vez ves que debes menos, ¿no? Y por otro lado, la plusvalía o la apreciación. Entonces, de esas dos monedas, a la final es el equity. Todo eso está combinado en el equity. La equidad va a aumentar. Otro punto que me gusta mucho de la inversión de real estate comparada con inversiones son los impuestos. Ese dinero de cash flow que puede entrar, es muy difícil que pagues impuestos durante los primeros, por lo menos 10 años que tengas la casa. ¿Por qué? Porque cuando tú haces la declaración de impuestos, y no quiero entrar en tanto técnico porque no es una conversación de impuestos, pero cuando tú declaras tus impuestos y colocas todos los gastos que tienes, la ley te permite depreciar la casa. Y la casa se deprecia en línea recta por 27 años y medio. Entonces, cuando tú cargas la depreciación de la casa, si de repente tuviste una ganancia real, por decir $5,000 al año, la depreciación de la casa va contra eso y el resultado es que casi nunca vas a pagar impuestos. Claro, cuando pasan muchos años y ya ese cash flow empieza a hacerse muy grande, sí puede ser. Pero es una gran ventaja porque hay muchas inversiones que tú las ves, vamos a hablar de los CDs, te pones contento, recibes dinero, pero cuando vas a hacer los impuestos al final del año tienes que pagar un capital gain, un interest gain. Entonces tienes esos 4 aspectos. La otra cosa que yo mencionaría de por qué invertir en real estate es diversificar el portafolio de inversiones, ¿no? Y es lo que siempre te dice, si tú vas a un asesor financiero, te van a decir, ok, diversificar el portafolio, te van a decir ten tanto de stock, tanto de bonos, tanto de esto. Es lo mismo, yo tengo clientes que tienen inversiones de otro tipo, tienen empresas, tienen inversiones en la bolsa, pero el real estate es una parte más del portafolio. Entonces, es como para un poco diversificar la inversión y también el riesgo que puedas tener. Yo quiero volver a eso de los taxes, porque sí me gustó que tocó ese punto, porque muchas personas que tal vez quieran comprar una segunda casa, ¿verdad? O quieren comprar una tercera casa, porque la segunda probablemente es fácil, porque si uno tiene una sola casa, o sea, no hay necesidad de, obviamente, reportar la que uno está habitando como renta, pero cuando ya uno empieza a comprar su tercera, cuarta, quinta casa, ahí sí es importante empezar a declarar si uno quiere, pues, calificar con un préstamo convencional. Sí me gusta esa parte que usted dice de que conviene más bien estar declarando las rentas, porque usted puede poner sus gastos, puede poner reparaciones, puede poner renovaciones, depreciación, y al final hasta puede ser, hasta en los taxes se puede ver de una manera como pérdida, ya que usted estuvo invirtiendo dinero en sus propiedades que le ayuda para reducir su tax liability, por decir así. Correcto. Ya, entonces, porque hay personas que tal vez piensan de que es algo malo, que voy a reportar más ingresos, me van a cobrar más, pero en realidad es todo lo contrario. Ya, entonces, eso es un muy buen punto. Gracias por mencionarlo. Es una de las pocas inversiones en las cuales, aunque en teoría no te entra dinero, te entra dinero. Correcto. 1. 2, por lo menos yo planeo estratégicamente. Si yo veo que este año tengo voy a tener mucho ingreso en una de las propiedades, generalmente trato de hacerle algún improvement. Una mejora. Una mejora, exacto, a la casa. O sea, o necesitaba cerca, no tenía cerca, pero sabía que eso era algo que alguien con una mascota iba a apreciar. Porque yo invierto en casas viejas.
Entonces, generalmente, pues sí, le hago algún update o alguna actualización a la casa, que ese año me vale la pena porque yo por lo menos no me gusta que dé pérdida. Obviamente, en nivel de impuestos, si da pérdida, creo que pueden hacer algo, ¿no? Se puede hacer algo ahí para que esa pérdida sea amortizada a varios años, pero generalmente trato de que no me dé pérdidas porque si no, y voy a comprar otra vez, eso me va a afectar para la siguiente compra. Podría afectar, pero, o sea, obviamente es mejor declarar una pérdida a no declarar nada. Ya, porque hay personas que, y me ha tocado, o sea, clientes que tienen propiedades que las están rentando y por miedo a que les cobren o por miedo más bien, o sea, meterse en problemas con el IRS, que sí puede pasar si no lo hacen. Claro. Sí, por supuesto. ¿Verdad? Entonces, pues, y es recomendable también, bueno, cuando llegue un punto, ¿no? Porque quizás si tenés una casa o 2 casas, quizás no necesites, pero probablemente sí es recomendable y probablemente que ustedes tienen inversiones, pueden corroborar de que sí es bueno trabajar con un contador que tenga experiencia. Yo hago mis taxes. Sí. Yo hago TurboTax, es lo que uso. No es tan complicado, pero sí. Hay personas que, bueno, no se sienten más tranquilas si usan un contador, pero definitivamente sí. La idea es no ocultar nada, o sea, no, es otro negocio más, legítimo. Y por supuesto, hacer los impuestos, yo lo veo como ventaja al final. Sí. Al final, o sea, yo tengo ahí, está lo que está, y si da pérdida, pues es una pérdida que, como dices tú, María, es un poco ficticia porque mucho se trata de la depreciación. Y esa es otra ventaja de invertir en real estate, lo que estamos hablando de la plusvalía. Esas casas se revalorizan, pero tú no estás pagando impuestos. Tú vas a pagar impuestos por esa ganancia de capital en el momento que la vendas. Que la vendas. Y si la vendes para tomar el dinero, porque si tú vendes esa casa, que es lo que yo he hecho, ya lo he hecho 2 veces, tú puedes vender una casa y reinvertir ese dinero y no pagas. Es lo que llaman el exchange, el 1031, 1031, yo lo he hecho 2 veces para refrescar el activo. Exacto. Y entonces, ¿qué es lo que pasa? Esos impuestos básicamente pues se mueven a la siguiente casa. Claro, en algún momento uno va a vender las casas y en ese momento vas a pagar impuestos, pero pueden pasar, vamos al ejemplo que yo les puse de la casa de Yules, ¿no? Esa casa ya tengo 20 años, yo por plusvalía no he pagado nada. En el momento que la venda, pues sí va a haber una ganancia de capital, pero si lo que quieres es seguir invirtiendo, no vas a pagar impuestos. Es un deferral, es la palabra en inglés, se difieren esas ganancias hasta el futuro. Ahora, cabe destacar que Vicente, tienes un MBA, ¿no? MBA. Sí. Oh, sí, o sea, tiene su background en negocios. Él trabajó con multinacionales corporativas. Entonces, digo, destacando de que él hace sus propios impuestos. Sí. Probablemente si se leyó todos esos años de negocios, pues yo hago también mis impuestos. Y lo hago con TurboTax, pero yo hago TurboTax Live. Y lo que hago es, si tengo alguna pregunta de algo, el año pasado hice una remodelación muy, muy costosa y yo decía, ¿cómo hago para que no haya tanta pérdida? Porque entonces ahí fue que me di cuenta que lo podía depreciar por 20 años porque era una mejora capital, creo que se llamaba. Pero eso no es para todo el mundo, es para alguien que le guste o que ha estudiado esa parte un poco también. Entonces por eso quería destacar que... Sí. O si no, consíguete un buen amigo que sea CPA y le invitas a un almuerzo y él te contesta. Así hago yo con mi amigo que es mi cliente, entonces intercambiamos ahí. Hay intercambio. Exacto. ¿Cómo uno empieza? O sea, obviamente ya hablamos de que la primera casa uno la puede comprar como residencia primaria, incluso la segunda casa, si uno quiere hacer un upgrade, ¿verdad? Uno puede dejar su primera inversión o su primera casa como inversión, comprar la segunda casa como upgrade, incluso la tercera se pudiera hacer así. ¿Cuándo usted fue que dijo, ok, ahora sí necesito asesoría? ¿O cómo fue que usted ya empezó a invertir realmente? Sí, la segunda casa, si te pones a ver, desde compramos la primera hasta la segunda casa pasaron 8 años aproximadamente. Pasó bastante tiempo y en ese momento, quise retomar el tema de hacerlo ya un poco más en serio. Y de empezar es, lo que yo siempre le digo a mis clientes también, es ver cuánto puedes comprar. Y para eso es bueno hablar con alguien de un banco. Yo sé, porque yo no soy banco, siempre digo a mis clientes, yo no soy banco, yo no hago préstamos, eso lo hacen ustedes. Ver cuánto puedes comprar. La idea siempre también tener digamos un presupuesto, como cuando uno compra una casa. Vamos a suponer el caso de $200,000. Ver cuánto puedes comprar, ver qué inicial vas a necesitar, porque al ser una casa de inversión vas a necesitar
inicial más grande, o te lo va a requerir el banco. Y los pagos, por supuestamente, pueden ser un poco más altos. Pero, y después es hacer un plan, ¿no? Como todo, es como cuando uno va a comprar, ya sea la primera casa, la segunda, o comprar un vehículo. Tienes que tener un plan, ok, ¿cuánto es la inicial que tienes que tener? Si tienes que tener un fondo para la casa, siempre es recomendable tener unos meses de fondo de la casa. Y lo otro es, por supuesto, trabajar con alguien que ya haya hecho eso, que sea experto. Ese fue mi caso. Yo lo hice en aquel momento con alguien, con un realtor, y es lo que hago yo ahora. Saber a alguien que sea experto, porque es un negocio, es diferente, y Mari, que también sabe de real estate, es diferente una persona que se dedica a la compra tradicional de la casa de la casa de inversión, porque solamente ya el financiamiento es diferente, todas las cosas que implica lo que hablamos, los impuestos es diferente, cómo la vas a manejar la casa. Y es lo que yo le digo a las personas, una casa de inversión es un negocio. O sea, tal cual como si tú tuvieras, no sé, una panadería o lo que sea, es un negocio y tienes que también saber ciertas cosas del negocio. Entonces siempre es bueno trabajar con alguien que tenga experiencia, que ya la haya hecho y te puede decir, ok, cuáles son las cosas buenas, cuáles son las malas, para que tengas como dicen los americanos, la pintura completa, the full picture, ¿no? De lo que tienes que hacer. Y entonces ese plan, pues ejecutarlo. Mira, hay personas que el plan puede tardarse quizás un año porque necesitas la inicial, tienes que ahorrar para la inicial. Hay personas que pueden ser 3. En mi caso, cuando compramos esa casa, vimos que funcionó y fue en Aubrey, en Savannah, que estábamos hablando. Eso fue en el año 2013, para que tengan una idea. Veníamos saliendo de la crisis financiera, entonces era buen momento para comprar porque las casas, digamos, habían buenas ofertas. Y después cuando ese modelo funcionó, simplemente, mira, vamos a repetirlo. Y es lo que yo le digo a la gente, si algo te funciona, lo mejor es repetirlo. Y no tratar de volver a inventar otra cosa y volver a hacer el plan, ¿no? Ok, ¿cuánto lo que tú dices? Ok, ya tengo 2 casas para la tercera casa que necesito y volver a hacer el ciclo, ¿no? Volver a empezar con el banco, volver a empezar, pero ya es más fácil porque ya lo hiciste una vez. Entonces ya tú sabes, ok, ya yo sé que, te voy a poner mi caso, yo sabía que tenía que comprar una casa en aquel momento entre 150 a 170 mil dólares, ya yo sabía que tenía que tener un 20% inicial, que tenía que tener varios meses de reserva a esa meta y hay muchas opciones. Eso responde la pregunta de cuál es la diferencia entre comprar una casa para tú vivir en ella y una casa para rentar, porque hay una gran diferencia. Por eso es importante trabajar con una gente que entienda lo que requiere comprar una casa para rentar, negocio, para correcto. invertir. Exacto. Y un prestamista, ¿verdad? Yo creo que, Aaron, puedes contarnos a lo mejor de 2 o 3 tipos de préstamos. El DSCR básicamente sí se ha vuelto muy popular porque no requiere ingreso personal para poder calificar. Ya, entonces básicamente lo que toma el DSCR es el ingreso de la renta de la propiedad. De la propiedad. Exactamente. Entonces, ¿qué es lo que hace? O sea, incluso personas que quieren hacer cash outs o quieren refinanciar propiedades que probablemente compraron como hard money, ¿verdad? Uno puede ocupar la renta de la propiedad que usted ya tiene ahí siempre y cuando uno pues la pueda verificar y ocupar eso como su ingreso. Entonces, ¿qué es lo que hace el DSCR ratio que le dicen? ¿No? O sea, básicamente es si la renta del mercado cubre tu pago mensual, es tu calificación. Ya obviamente te van a pedir lo que es down payment alto, pues puede ser desde el 15% dependiendo de tu crédito, pero lo más importante va a ser de que tu renta del mercado cubra tu pago mensual de la propiedad. Ya, entonces ese es el DSCR o Debt Servicing Income ratio. Algo Ratio. Oh, ¿cómo era? Debt Service? No, I think it's debt credit. No, Debt Service Credit Ratio, algo así. Ajá, Puede ser. DSCR. Ajá, Yeah, exacto. DSCR. Debt Service. DC. Yeah, Debt Service Credit Ratio, algo así se llama. Oye, estamos ingleseando mucho aquí. Exactamente. No, Entonces, pero básicamente las deudas de la casa contra el crédito de la casa. O sea, la división. Ratio es una división. Correcto. La división entre eso, ¿no? Y hay programas que te permiten hasta que no cubra toda la renta, pero obviamente si no te cubre toda la renta, van a haber otros requerimientos. Ya, o sea, sí hay unos que se bajan hasta el 0.75%, por ejemplo, o sea, de que nada más cubre el 75% de la renta, ¿verdad? Pero te van a poner otro tipo de requerimientos. Eso responde un poco a la pregunta de cuánto necesito de enganche y quiero traer a la mesa el tipo de inversión que me gusta más a mí, que es el multifamiliar. Mi primera casa la compré en el 2013, $138,000. Estamos igual entonces, 2013. Sí. Bueno, esa fue mi de inversión. De inversión. Sí, bueno, ahí es cuando, sí. de inversión y de vivir. Era una dúplex. Estaba yo soltera, no tenía hijos
Y yo sabía que la casa que me quería comprar era para no seguir pagando renta. Y sencillamente tuve la suerte de tener un buen agente de bienes raíces y compré esa dúplex. Un lado vivía yo y del otro lado podía rentar. Entonces yo pude comprar esta dúplex con un préstamo FHA. Es decir, que yo puse 3.5% y además me dieron crédito porque el techo estaba muy malo. Entonces tenía que, o sea, esa casa era para arreglar también, pero era vivible. Entonces, ¿cuánto necesitas para empezar? O sea, si vas a vivir ahí, a lo mejor hasta puedes usar un down payment assistance. Y cuando digo, o como una asistencia para el pago. Y cuando digo empezar es como que sabes que esa no va a ser tu casa para siempre, que sabes que esa casa seguramente va a ser tu inicial, tu primera casa. Hay muchísimas maneras de invertir que no requieren tanto down payment, ¿correcto? Claro, claro, o sea, exacto. Y más hablando si es una primera inversión, o sea, si es una primera casa, o sea, la primera inversión que uno hace es probablemente donde uno va a vivir. Ya, o sea, en vez dejar de pagar renta y empezar a invertir en algo propio. Con eso, pues sí, un préstamo FHA, como usted hizo, ¿no? Un dúplex, se puede hacer hasta 4 unidades con un FHA y ocupar la renta de todas las unidades. Así es posible. Ya, Sí, y eso me acordé de un punto de cómo empecé, como dices tú. Un momento, una cosa que yo hice y que algunos de mis clientes han hecho es, ok, necesitas más dinero, más capital. Si tienes acceso a un 401k, si tú tienes un trabajo, como fue mi caso, yo tenía mi trabajo, tenía un 401k, tú puedes tomar un préstamo de tu 401k para ti mismo. Te estás prestando a ti mismo. Y eso yo lo hice. Lo hice 2 veces. Wow. Lo hice 2 veces. Saqué, pero es una decisión personal. Dice, bueno, ok, yo creía que yo podía manejar mejor ese dinero, mejor retorno, teniéndolo yo que el 401k. Saqué un préstamo del 401k y con eso hice inicial. Con eso completé el Oh, inicial para wow. las casas. Ok, y, entonces, y ujú, eso y algunos de mis clientes han hecho eso inclusive para la vivienda principal. sí, Pero la vivienda principal es mejor aún, porque las condiciones son mejores. claro. Pero lo comento porque es un ejemplo real de que a veces no tengo dinero, pero puede ser que tengas una fuente de dinero que no sabías y si tienen esa posibilidad Muy buen de punto. sacar del 401k, de ahí puedes también sacar. Y que puede ser aceptable y que puede ser buena idea también. Porque yo recuerdo una vez que yo mencioné eso, pues en un video hace rato, ¿no? Y a mí me dijeron de que era mala idea. ¿Quién te dijo eso? Bueno, alguien que ¿Quién te comenta. dijo eso? Exacto, alguien que comenta, alguien que comentó me dijo que era mala idea. Entonces, obviamente, no recuerdo, eso fue hace ya un poco de tiempo, pero ahorita que usted lo menciona me gusta porque alguien con experiencia y con alguien que realmente podemos probar, ¿verdad? De que le ha ido bien en sus negocios. O sea, del ejemplo que puede ser una buena idea si te conviene, pues no es algo Claro. general, pero si te conviene hacerlo y tenés la posibilidad de hacerlo, o sea, no es mala idea ocupar un 401k. Sí. Hay que hacer los números. Bueno, Exacto. esto Siempre. y es muy común, mira, es muy común que las personas a veces sacan dinero del 401k para otras cosas, ¿no? Para pagar deudas, emergencias, y qué mejor hacerlo que para comprar una vivienda, ya sea de principal o sea de inversión, y porque al final te estás prestando a ti mismo, o sea, Exacto. te vas a pagar interés a ti mismo, entonces es tu dinero. Uno está prestando su propio dinero prácticamente. O sea, el 401k es dinero de Y uno. sin penalidad, porque la diferencia es que si tú sacas dinero del 401k directamente, tiene penalidad por sacarlo temprano, 10%. El IRS te va a cobrar otra penalidad, pero si sacas un préstamo, cero penalidad. Quiero también agregar de hacer el préstamo. Es cierto, usted está pagando intereses sobre el préstamo, pero el dinero no deja de ser dinero en el 401k. O sea, el dinero sigue trabajando. Correcto. Básicamente usted no lo está sacando de la cuenta. O sea, que si usted tiene $100,000, esos $100,000 van a seguir trabajando al 10, 12% que está en el mercado ahorita. Ya, y va a pagar Exacto. mucho menos en interés. Exacto. ¿Cómo puedo calificar para una segunda o tercera casa? Porque ya dijimos, la primera es muy fácil, la segunda relativamente fácil porque puedes dejar la primera como de alquiler, o sea, eso cubre tu deuda, pero la tercera. Ya la tercera creo que se pone un poquito más tricky, ¿ya? Porque ya, por ejemplo, si ya tenés una casa de inversión por más de un año y quieres calificar un préstamo convencional, ya tenemos que tener prueba en los taxes, por ejemplo, de que esa casa ya esté rentada. Ya, y más si tiene un mortgage. O sea, si tiene un mortgage y queremos tratar de offset parte de ese mortgage, o sea, tiene que estar rentada en los impuestos. Ya, más si la vamos a comprar como inversión, ¿no? O como residencia primaria. Yo creo que eso es lo que he visto más.
sea, es realmente falta de organización probablemente y falta de guía. Ya una vez que ya uno lo guía, ya les dice qué hacer, o sea, que realmente les demuestra que no es algo tan complicado, o sea, simplemente ser un poquito ordenado, creo yo. Ahí es donde ya se puede hacer de una manera mejor. O sea, usted me puede decir cómo fue Sí, su experiencia y es lo también. que yo les comentaba hace rato, es lo del plan, tener un plan. Yo tengo clientes que su plan, ok, yo compro esta casa, y lo que tú dices, saben primero saber qué es lo que necesitas para la siguiente, lo que estás diciendo, Ujú. Mario, y hacer el plan. Y muchas veces he tenido clientes que dicen, bueno, mira, ¿sabes qué? Yo voy a comprar una por año, porque yo sé que según mis finanzas personales, de repente me dan un bono del trabajo, una vez al año yo voy a comprar una casa. Entonces ellos ya tienen ese plan y lo preparas y lo llegas a hacer. En mi caso fue muy parecido. Yo sabía, ok, yo sabía cuánto me iba, digamos, cuánto me podía tardar para comprar la siguiente casa. Y ya tenía un plan trazado. Si hay gente que sabe cuántas casas quiere tener. Hay gente que sabe, dice, mira, quiero tener. Hay gente que no sabe, mira, voy a probar una, dos, tres, pero si llegas a tener el caso que ya tú sabes por decirte, quieres tener 4 casas, que es un número bastante bueno, entonces hacer ese plan. Y es un plan que a la final el tiempo pasa tan rápido que tú dices comprar 4 casas y de repente te tardas 5 años, o te tardes 6 o te tardes 8, pero sí lo puedes lograr planificado. ¿Han usado de tus impuestos el ingreso de tus rentas? Tú dices que como pago de impuestos. No, lo que pasa es que podemos usar parte del ingreso de la renta de las anteriores como ingreso personal. O si es que no estás usando un préstamo de donde, DSR. Ujú. ajá, DSR. Vamos a llamarlo DSR, porque Claro. tiene tantas letras. Básicamente me parece que no te han usado eso. Entonces, no pasa nada. Aarón, ¿qué tienen que hacer las personas para que el ingreso de la renta cuente como ingreso si van a comprar con un préstamo que no es DSR, la siguiente Exacto, inversión? el convencional, que era lo Convencional. que hablábamos, ¿no? O sea, de Ujú. que básicamente ya después de la tercera, o sea, si una tercera propiedad, por ejemplo, uno viene y compra la segunda propiedad como upgrade, ¿verdad? O sea, en esa manera uno está dejando su propiedad. Básicamente, si es un préstamo convencional, uno puede hacer offset al pago del mortgage con un lease agreement. ¿Ok? Claro, esa parte es como que la parte más sencilla y es la parte que yo hago. Todas mis propiedades están offset, o sea que las paga la renta. Pero yo Ujú. nunca he usado el ingreso de la propiedad, que sí tienen ingreso, como ingreso para comprar a la siguiente. Se puede Exacto. hacer Se eso. pudiera ya una vez que obviamente hay una forma, ¿verdad? Una calculación que le dicen el cash flow analysis de renta, ¿verdad? Un rental analysis, donde uno puede básicamente ver cuánto es lo que gana la propiedad en realidad. O sea, por ejemplo, la depreciación, que es algo que hemos hablado mucho en este episodio, no es un gasto monetario. ¿Verdad? No es un gasto, o sea, $10,000 de depreciación no es que se están gastando $10,000 y se lo están pagando a alguien, ¿no? Ujú. O sea, simplemente es un gasto que se viene difiriendo por varios años. Entonces, por ejemplo, ese dinero yo lo puedo devolver como ingreso. Pero obviamente va a depender de cómo estén declarados los impuestos. En muchos de los casos, a menos de que la propiedad esté pagada o tenga un mortgage muy bajo y una renta muy alta, casi siempre sirve como para nada más evitar de que la deuda del mortgage esté a tu contra. O sea, es básicamente lo más importante. O sea, si ya tu cash flow es bueno, obviamente va a demostrar un ingreso más alto y te va a ayudar. Pero como yo lo miro, o sea, el beneficio es, más si acabas de comprar la casa y no le has bajado tanto, es poder evitar de que ese mortgage que tenés en tu renta cuente en tu contra. Eso es lo más importante Vale, ok. para la renta si estamos calificando un préstamo convencional. Ujú. Correcto. Ok. Sí, solamente preguntaba porque tenía la curiosidad, porque es algo que no lo he hecho yo, pero que si pudiera hacerlo, me encantaría hacerlo. De utilizar el cash flow o el ingreso de esas propiedades a ver si consigo Mm. otra propiedad, ¿no? Sí, es que hay veces que es así. Por ejemplo, ahorita tengo una pareja, por ejemplo, de que estábamos viendo si le convenía hacer un préstamo DSCR o irse a un préstamo convencional regular, ¿verdad? Pero en realidad sí le convenía irse con un préstamo convencional regular porque la casa que querían comprar no le iba a hacer cash flow. O sea, ellos estaban conscientes de que la casa probablemente ellos le iban a tener que invertir unos $300, $400 mensuales a la casa para Para cubrir. retenerla, pero era algo que ellos estaban bien con invertir. Entonces dijimos, ok, pues lo vamos a hacer de esta manera. Pues DSCR realmente no va a ser el producto que te conviene en este caso, entonces por eso optamos con un convencional regular. Ujú. Vale. Y no nomás quería mencionar para los agentes y para las personas, o sea, por eso es importante tener el equipo correcto, ¿no? Porque no todo el mundo sabe los pequeños detalles que se deben hacer, los cambios que se deben tomar en cuenta para que funcione ese préstamo. Si no te asesoran de la manera correcta, pues puedes
probablemente perder tiempo o tal vez no hacer de la manera que tal vez puede llegar más rápido a donde querés llegar, ¿no? O sea, Claro. ya am, porque sí, eso es algo que creo que a un punto creo que uno necesita ayuda, ¿no? O sea, como que, y más si uno quiere invertir. A usted como, ¿a qué punto fue que, o no pide ayuda? O sea, ¿a qué punto usted dijo, wow, necesito un mentor o necesito, o alguien de quien aprender? O sea, ¿a cuántas unidades usted dijo, ok, creo que ya estoy creciendo más de lo que esperaba? Eh, bueno, par de cosas. Siempre es bueno tratar de estar en conexión con alguien que lo está haciendo ya y que ya esté adelantado, ¿no? Adelantado porque te puede dar lo que estamos, como lo que estamos haciendo esta tarde, ¿no? Te puede dar tips, te puede decir cosas y también depende hasta dónde quieres llegar. Hay gente que pues, quiere su plan, por decir, 20 casas, como en ese caso, como dices tú, ya es algo muy grande que necesita mucha más ayuda. Pero yo te voy a decir mi ejemplo, que es lo que sé. O sea, mi ejemplo fueron 8 casas, o han sido 8 casas, pero ha sido gradual. Fue muy rápido, después paró un poco, pero simplemente tener un network que uno habla, Ujú. ¿no? Con gente que lo está haciendo, ya uno, y es un negocio que es muy parecido, o sea, lo que yo les dije al principio, o sea, una vez que tú lo haces, la segunda va a ser muy parecida, la tercera va a ser muy parecida, o sea, es el mismo, el negocio funciona igual, entonces realmente lo que puede cambiar es lo que estamos hablando acá. Dice, bueno, de repente las condiciones del préstamo pueden ser diferentes o también tu condición personal puede cambiar. Claro. En algún momento que a mí me pasó cuando compré la tercera casa de vivienda principal, en ese momento dice, bueno, ok, voy a vender esta casa. Podía hacer dos cosas, lo que dijimos, me compro esa casa, alquilo la que está, la dejo de inversión o tomo ese dinero y parte de ese dinero lo reinvierto en otra propiedad. Y entonces eso fue lo que hice. Entonces llega un momento, y eso es lo interesante, sobre todo aquí en este país, que siempre vas a tener opciones. O sea, no hay una sola fórmula y de dónde sale el dinero te puedes poner muy creativo. Sí, eso sí. Y cuando digo creativo es que si ya tú tienes un momento que ya las casas tienen el equity que estábamos hablando, tú puedes sacar dinero de esa casa. Y eso realmente eso es lo que yo he visto que hacen la gente que tiene un portafolio muy grande o que son expertos, que simplemente ellos llegan a un momento, esa casa tiene un equity. Tú empezaste, el ejemplo que yo les puse al principio, empezaste con un 20% que efecto inicial. Cuando llega ese equity, llega a ser un 20, un 50%, sacas ese dinero, refinancias y esa casa te da la segunda casa. Y de eso no hemos hablado. Entonces, eso también es un truco de este negocio. O sea, no todo el tiempo tú vas a sacar esa casa de tu bolsillo. Y no sé si eso fue tu poquito No, no, no. tu O sea, pregunta. esa es una súper buena, pero parece que tenemos el mismo medio camino, ¿no? Claro. Porque mi primera casa, luego me casé, nuestra segunda casa vimos que no valía la pena dejarla como inversión. Correcto. Pero además de eso está el capital gain taxes de cuando tú vives en una casa hace más de 2 años. Entonces, si tú vives en la segunda propiedad que tú viviste más de 2 años, entonces no pagaste impuestos sobre esa ganancia 2 capital. años, los últimos 5 años, es la regla. Ajá, exacto, pero era tu segunda casa para invertir a la tercera y vendiste esa segunda casa, ¿verdad que sí? La vendí. Ajá, pues nosotros hicimos lo mismo y con lo que nos salió compramos 2, Así, nuestra principal exactamente, y la de así renta. hice yo. Así hice yo. Exacto, o sea, Así hice pero yo. lo que volvemos a lo mismo de que hablando con otras personas que lo hacen, es que uno se da cuenta, oh, y el dinero estaba ahí todo este tiempo. Correcto. Y según los expertos, hay un momento que tienes que hacer eso. Porque si tienes ya demasiado equity, o sea, si quieres estar tranquilo y ya decidiste no crecer más, que ese fue mi punto, mi punto en un momento. Dice, ya yo no quiero crecer más, no quiero, Ya no estoy quiero bien. volverme loco. Pero sí, la idea es que tú puedas seguir creciendo y puedas seguir sacando, o inclusive, bueno, pagar otras deudas. Volvemos a lo que hablamos de la universidad, ¿no? Eso es un tema real. De repente llega un momento, ¿sabes qué? Tengo que sacar dinero que lo tengo ahí para pagar una carrera universitaria que pueden ser fácilmente $100,000. Llegar a ese punto, ¿no? De que uno ya puede tener varias inversiones. O sea, he tenido la oportunidad de ayudar a inversionistas, ¿no? Que tienen varias casas y que realmente ellos no tocan dinero personal. Hemos hecho, por ejemplo, DSCR de una propiedad, ¿verdad? Básicamente un cash out de la propiedad de renta para comprar otra propiedad de renta sin ocupar absolutamente nada de ingresos. Por ejemplo, siempre y cuando la renta funciona, ¿no? De las propiedades. Obviamente a ese punto, llegar a ese punto es lo difícil, creo, ¿no? Ya, pero ya una vez que está ahí, creo que
ya empezar a invertir en más propiedades y más si uno tiene equity, se facilita bastante. ¿Qué errores cometiste que otros pueden evitar? Yo más que errores lo llamaría aprendizaje, ¿no? Y es normal, siempre hay cosas que se pueden hacer mejor. Algo que se me viene a la mente es quizás, y te digo un poco cuál es mi experiencia, tú mencionaste multifamiliar, ¿no? Quizás hablamos de ratio, hay un momento que si la casa es muy grande o muy costosa, quizás el ratio de la renta no funciona, deja de funcionar, digamos. Lo que yo he hecho y con muchos de mis clientes, por ejemplo, son casas que, bueno, cuando empezamos en aquel momento con mis primeros clientes eran en los 150,000 y ahora más son como en los 300, ¿no? Llega un momento que si hay gente que a mí me llega, mira, quiero comprar una casa de 500 y yo le digo, mira, piénsalo bien, vamos a verlo bien porque de repente mejor una de 500 es comprar dos, de 250 por decirlo, una de 300, 900. Hay que tener cuidado porque hay un momento que las rentas no se equiparan con el valor de la casa. O sea, que de repente sean más grandes, tienes que tener también cuidado porque va a requerir más mantenimiento. O sea, una cosa que yo he aprendido a tenerle cuidado es cuántos baños tiene la casa. Sí, una casa mira, el modelo ideal, yo decía a mis clientes, era lo ideal, 4 cuartos, 2 baños. Ese era el modelo que funcionaba y todavía funciona perfecto. Otro baño ya es otro más problema más. Ya tienes 4 cuartos, 4 baños, ya es más casa. Y como me ha tocado 2 veces, como les comentaba, llega un momento que si quiero vender esa casa, cuando vas a renovar los baños, a remodelarlo, pues sí, ya 4 baños te cuesta mucho dinero. Sí. Esa es una cuestión. Pienso que estar bien claro cómo vas a manejar la propiedad, ¿no? Porque, por ejemplo, yo solamente manejo mis propiedades, pero con mis clientes, mi idea o como mi método es, yo les enseño a ellos cómo hacer el negocio, porque al final, como le digo, es un negocio. Yo les enseño a ellos, mira, estas son todas las cosas que tienes que hacer. Les pongo, por supuesto, a disposición mucho de la gente que yo tengo ya que ayudan con reparaciones, aire acondicionado, todas esas cosas. Pero un poco que ellos sepan manejar su propiedad, lo manejan, porque al final la van a tener que manejar ellos mismos. Tengo clientes que lo hacen desde que no están en la ciudad. Tengo un cliente que es de Puerto Ordaz, precisamente, que compró acá, de mi pueblo. Tiene 2 casas y se mudó, ahora vive en Florida, pero sí, o sea, él ya sabe manejar la casa, tiene los contactos, entonces volvemos a lo que dijimos, tener a alguien que te pueda ayudar, te pueda asegurar, no solamente que te venda la casa y ya, ¿no? Porque es diferente. Cuando tú compras tu vivienda principal, te venden la casa, ya está. O sea, ya tú, pero una propiedad de inversión, mira, yo tengo clientes desde que empecé, de hace 10 años, que todavía, o sea, tenemos un grupo en WhatsApp que somos de inversionistas, la gran mayoría son mis clientes, pero sí, y ahí nos ayudamos, ¿no? Dice, mira, ayer, por ejemplo, alguien preguntaba, mira, tengo problemas con un mall. Alguien tiene un contacto de alguien que haga inspección de mall porque el tenant fue al médico y dijo que tenía black mold. Oh my God. Entonces, no. Cosas así es bueno tener. O sea, es bueno saber de qué trata ese negocio y tener siempre, digamos, gente que networking, por un network que te puede ayudar. Es un poco porque yo siempre digo a la gente estar claro. Diga, esto no es como a veces vemos en la televisión los shows de hacer los flips, ¿no? Que se ve todo fácil, ¿no? Y la gente hace mucho dinero. ¿Cuál es el que de hueco? Sí, exacto. Y mira, como todo negocio, como toda empresa, que digamos yo que trabajé en empresas grandes, siempre van a haber problemas. O sea, no todo va a ser perfecto. Entonces tienes que estar, digamos, consciente de eso y que lo bueno de lo que tú mencionaste al principio de por qué es bueno invertir en real estate o porque para mí me gusta, realmente el tiempo que lo gastas va por ciclos, por periodos. ¿Okay? Es mucho cuando compras la casa, tienes que buscar un inquilino, la alquilas. Realmente después no tienes que tenerle tanto tiempo. Si hiciste todo bien, si escogiste el inquilino bien. El ciclo empieza otra vez cuando se desocupa. Entonces es algo que comparado con otro tipo de negocio que de repente todas las semanas tienes que estar haciendo algo, no es tanto. O sea, y es lo que muchos de mis clientes es gente que, exacto, tiene su trabajo a tiempo completo y ya tienen esto. Tengo muchos que son, digamos, la esposa que esté en la casa, la que se encarga de la administración, parecido a lo que dijo Bueno, Mario. yo, por ejemplo, era maestra, entonces una de mis estrategias con el ciclo es que el lease o que la renta se acabara durante el verano, por si acaso yo necesitaba estar más presente. Correcto. Y por eso lo llaman realmente un ingreso pasivo, ¿no? En teoría es por eso, porque realmente primero que todo no va a ser tu ingreso principal si tú tienes otro trabajo normal, pero es un poco así, ¿no? O sea,
son periodos de tiempo que le dedicas. Creo que inclusive en los impuestos, cuando vas a hacer TurboTax, te dice que si le dedicas más de 750 horas al año, ya se considera otro tipo de negocio, que los realtors tenemos esa ventaja. Pero bueno, esa es otra de las ventajas de invertir en real estate, que el tiempo que le dedicas puede ser menor comparado con otras inversiones. Que es comprar una casa de inversión a un nombre de una LLC. ¿Usted lo ha hecho? ¿Lo recomienda? ¿No lo recomienda? ¿Qué experiencia tiene? Compraste la casa a nombre personal y después pones esa casa a nombre de la LLC. Yo lo he hecho. Yo lo he hecho cuando solamente si la casa ya no la debo al banco. ¿Okay? En ese momento la casa pasa a ser de la LLC. Pero tú puedes hacer el contrato de alquiler a nombre de la LLC. Entonces, por eso te digo, son dos cosas diferentes. O sea, tú puedes comprar esta casa a tu nombre, Vicente García, pero cuando haces el contrato de alquiler, el landlord, digamos, va a ser, mi compañía se llama Cold Valley. Va a ser Cold Valley, es la compañía que aparece en el contrato. Y llega un momento que sí, la casa la he colocado a nombre de LLC. Hacer el préstamo a nombre de LLC ya es algo que ustedes deberían, creo que son más los expertos. DSCR se puede hacer. Se puede cerrar a nombre de la LLC directamente sin necesidad de... Si es de inversión. O sea, el préstamo sale a nombre personal, o sea, todo lo que es el crédito y todo eso, pero el título se cierra a nombre de la LLC. Ok, eso está perfecto. Fíjate, algo nuevo que aprendí hoy. Mira, mi experiencia con la LLC, yo lo veo más como un tema de, uno lo hace supuestamente por protección, ¿no? Si hay una demanda, va a nombre del LLC, no va a controlar. También hay un tema de privacidad, ¿ok? Que si alguien se mete en los récords del condado son públicos. Tú te puedes meter, puedes poner el nombre de una persona y van a aparecer todas las casas que tiene. La gente puede decir, mira, esta persona tiene 2, 3, 4, 5 casas. Entonces es un tema un poco de privacidad que la gente pues, de una compañía no sabe es tuyo. Inclusive con mis clientes me voy a ir un poquito más allá. La dirección del correo no es la dirección de tu casa. Nosotros tenemos un P.O. Box sí. Y ahí va todo mucho más confidencial. Entonces ahí exacto, no hay manera, pero mira, son cosas que gracias a Dios ninguno de mis clientes ni yo hemos tenido algún problema legal, pero es un poco, siempre es bueno, ¿no? Quizás un poco de tener privacidad, de tener protección, y como tú dices, es muy común, esa pregunta me la hace todo el mundo, lo que va a comprar primera vez, mira, y la pongo en nombre de LLC y dice, bueno, lo puedes hacer. Pienso que no pierdes nada. No pierdes nada en nombre del LLC, pero no, a la final más dinero no te va a dar. Y no es costoso, porque uno dice, no, que el costo de hacer una LLC o algo. O sea, realmente yo he tenido clientes que sacan su LLC en el proceso. O sea, empezamos el proceso básicamente o sea, la LLC se forma en una semana, 10 días. Ya una vez que se manda todo el papeleo, ¿verdad? Porque obviamente pues yo también trabajo con muchos inversionistas. Como usted dice, es recomendable por todos los beneficios que da, la protección y aparte que es un negocio. Realmente, para casas de inversión, tener un LLC no te da beneficios para el tema de los impuestos. Porque al final, la LLC, si tú eres el único dueño, o proprietorship que llaman, si tú eres el único dueño de la LLC, cuando tú haces tus impuestos, simplemente ese LLC va a tener una ganancia, una pérdida, lo mismo que estamos hablando de la casa, y eso va a venir dentro de tus impuestos personales. O sea, al final tu declaración de impuestos no es que tú haces una declaración para el LLC y una declaración para ti. Es una sola declaración. Y la LLC viene debajo de eso. Para este tipo que estamos hablando. Para otras cosas sí puede funcionar. Puedes meter muchos gastos de los impuestos. O como nosotros, realtors, que podemos meter ciertos gastos. Pero sí, porque hay un mito por ahí que creen. Mucha gente piensa, el LLC ya puedo comprar un carro en nombre de LLC, no tanto así. Antes de cerrar el capítulo, querías hablar un poco del tipo de propiedades que recomiendas para empezar, o piensas que no hay un tipo de propiedad específico, sino lo que funcione o tiene que ver con las ubicaciones. Háblanos un poco de esa parte de conseguir la propiedad. Mis propiedades y mis clientes son lo que llaman las casas, los single family, ¿no? De una casa 3, 4, 5 cuartos, pueden ser casas que sean townhomes también, pueden ser duplex, que es un poco más fácil en el sentido de que es más fácil empezarlo, ¿ok? Más fácil manejarlo. Otro tipo de inversión que aquí en Dallas no es muy popular, pero pueden ser Airbnb también, hay gente que puede comprar por Airbnb. Yo pienso que es un poco, ¿cuál es la estrategia que tiene cada persona? O sea, la parte familiar lo bueno es que tienes mucho para dónde escoger, ¿no? O sea, por lo menos aquí en el caso de Dallas, donde estamos, tenemos muchísimas ciudades que están alrededor, entonces tienes muchas opciones. Y los precios. Entonces, te puedes comprar una casa de 200,000 en diferentes ciudades, pero puede ser más nueva, puede ser más vieja, pero lo que yo he hecho y lo que ha funcionado en la casa
los single family, una casa Unifamiliar, unifamiliar tradicional. Yo no quiero apresurar a los inversionistas ni nada, ¿verdad? Pero el próximo año tenemos mundial en Dallas. Airbnb. Así que No. yo creo que si tienen planeado, tienen un año, exactamente un año ahorita en junio, para empezar a invertir y tener algo para todas las personas que nos van a estar visitando. Sí. Esperamos que este episodio haya sido de claridad y motivación. Si Vicente pudo hacerlo, yo creo que tú también puedes hacerlo. Vicente, cuéntanos cómo se pueden comunicar contigo si necesitan ayuda. Sí, muchas gracias. Bueno, mi email es vicente@vicentegarciahomes con ese.com. Teléfono es 214-926-0032. También tengo una página web, Vicente García Fathom. Simplemente, como lo he hecho con muchas personas, a la orden para hablar, tomar un café, es simplemente tener una conversación y si hay una oportunidad de ayudarlos, perfecto, y si no, no pasa nada. Que síganos en las redes, mándanos tus preguntas, o sea, si quieres invertir en Texas, aquí tenemos muchos recursos para ayudarte, así que a la orden, aquí siempre vamos a estar para sus preguntas. Gracias por acompañarnos en otro capítulo de Compra Casa en Texas, donde queremos ayudarte a invertir en bienes raíces, ya sea para tu casa principal, inversión o cualquier otra cosa que puedes hacer a través de este patrimonio que estás formando.